Equipos de rescate buscan este jueves a 1.300 personas desaparecidas en la frontera entre Nepal y la región autónoma china del Tíbet, tras las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron al menos 270 muertos y pueblos enteros arrasados. El imponente torrente de agua y lodo, similar a un tsunami, fue provocado por el derrumbe de un glaciar. Entre los desaparecidos hay más de 500 turistas extranjeros de la India, Estados Unidos, Canadá, Australia, Malasia, Reino Unido y Ucrania. ¿Qué pasó? ¿Por qué alcanzó una magnitud tan devastadora? Es lo que queremos analizar hoy en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Gaiseteach y tengo el gusto de saludar a José Guimel Azañón Hernández, catedrático de Geodinámica en Granada. Muchas gracias, José Miguel, por acompañarnos hoy en Deutsche Welle. Para empezar, me gustaría preguntarte, porque hay información contradictoria al respecto. ¿Fue un terremoto el que provocó el colapso del glaciar o qué fue exactamente lo que ocurrió? No, no fue un terremoto. Se puede descartar completamente esa hipótesis inicial porque se ha analizado la señal que produjo ese terremoto y la característica es completamente diferente a la que sería una señal de un terremoto tectónico. En realidad, la señal corresponde a una onda elástica que se ha producido una vez que ha caído una masa enorme sobre la Tierra. Es decir, la propia avalancha, al caer en el valle, genera una onda elástica que da la señal parecida, es un terremoto lógicamente, pero parecida a lo que sería un terremoto tectónico, pero tiene rasgos completamente distintos. Por ejemplo, la onda P y la onda S y la onda superficiales, en el caso de esta señal, están mezcladas y no se ve bien la diferencia entre unas y otras. Por tanto, se puede descartar completamente esa hipótesis de que el terremoto es el desencadenante de la avalancha inicial. Y entonces, ¿por qué este desastre ha alcanzado una magnitud tan grande y ha afectado a zonas, incluso leía por ahí, a zonas que están a cientos de kilómetros? Por los datos que yo tengo, la altura a la que se produce el desprendimiento tenemos que considerar que es una parte de un glaciar que está a 5.200 metros de altitud. A estas alturas, la capa de hielo es muy potente, probablemente de decenas de metros, y la rotura de uno de los bordes de esa zona en donde el hielo está soportado ha producido una caída, lo que sería una caída de rocas, hielo, todo el material mezclado de aproximadamente 1.200 metros, entre 5.200 hasta 4.000, en donde está el valle del río Lendecola, que es donde finalmente se ha producido la avalancha. O sea, ¿usted diría que las características de la geografía de la zona de Nepal hacen que determinadas comunidades sean especialmente vulnerables a este tipo de fenómenos? Totalmente. Ahí tenemos que considerar que estamos en el Himalaya, alturas por encima de 5.000 metros, glaciares con potencias de hielo enormes y todas las laderas naturales son muy escarpadas, con lo cual cualquiera de ellas puede generar un fenómeno de estas características que sería un desprendimiento rocoso. ¿Y usted diría que es una catástrofe que se podría haber anticipado? A ver, en julio del año pasado, en julio del año 25, en la misma zona ya se produjo un fenómeno parecido. En este caso, estudios posteriores pues, han determinado cuál fue el factor desencadenante y fue la rotura de un lago o glaciar. Al retroceder, el glaciar deja en su parte frontal deja un espacio que se rellena del agua subglacial. Bueno, pues la rotura de esta presa, digamos, natural, porque al final es un lago natural, fue la que produjo un fenómeno parecido al que tenemos en este caso. Es decir, el origen del fenómeno es ligeramente distinto, pero las consecuencias del mismo son exactamente iguales. Por tanto, yo sí creo que se podría haber anticipado y poner algún tipo de medidas de monitorización de la zona. Eso me pregunto, ¿existen sistemas de alerta temprana para estas inundaciones o este tipo de catástrofes en Nepal? ¿Y sabemos si funcionaron en caso de que hayan?
Hoy día tenemos una cobertura satelital remota enorme con múltiples sensores en los que podemos medir diferentes parámetros. Concretamente, en la zona en la que estamos hablando, yo creo que no se han hecho monitorizaciones específicas. Ahora, a tiempo pasado, seguro que vamos a analizar datos de interferometría radar satélite, pues para ver si había deformaciones previas o había fusiones del hielo previas que pudieran haber desencadenado este desprendimiento inicial, ¿no? Y para ir un poco más al detalle y entender exactamente la rapidez con lo que ocurrió todo esto, ¿cuánto tiempo puede haber entre el desprendimiento, la ruptura, el colapso de un glaciar y la llegada de una inundación a las poblaciones situadas río abajo? Yo leía que se habla de que el agua llegó a subir hasta 9 metros en apenas 30 minutos. ¿Es eso así? ¿Qué tan rápido ocurre todo esto? A ver, aquí hay que tener en consideración que el volumen de agua que tenemos es muy grande, con lo cual hay una hipótesis de que este material rocoso haya podido producir dentro del propio valle una represa en donde el agua se acumulase y el propio río haya vencido en un momento determinado, porque es una represa natural generada ahí, y haya vencido esa represa. Eso aún está por confirmar. Pero en cualquier caso parece ser que las velocidades que se han medido son altísimas. Estamos hablando de que pueden haber superado los 150 kilómetros por hora la riada. Y según he estado viendo, entre el punto exacto del desprendimiento, digamos, donde se ha producido el desprendimiento del glaciar y la frontera entre Nepal y China, hay aproximadamente entre 20 y 23 kilómetros medidos según el valle. Eso son las distancias que se están valorando. Sin embargo, la mayor parte de las víctimas parece ser que aparecen ya a los 13 kilómetros. Pero es que hay que tener en consideración que no es agua lo que se está moviendo, es agua arrastrando un conjunto de lodo, partículas, rocas, y por tanto es un medio muy viscoso y muy agresivo, con mucha capacidad para poder demoler infraestructuras como puentes, edificios, etc. Claro, se dice que este deslizamiento en realidad se puede comparar con un tsunami. ¿Es eso así? ¿Es correcto afirmarlo? Exactamente. Es que en cuanto a la altura que puede tomar este medio de lodo, fango, agua, va a depender mucho de la anchura del cauce. En aquellas zonas en donde el cauce fluvial es estrecho, la altura la que puede llegar a tener pueden ser decenas de metros. En esa imagen que se está viendo ahora mismo en televisión, vemos que pasa por encima de lo que sería todo el edificio fronterizo entre Nepal y China. Por tanto, en esa zona en donde el valle es muy angosto, sin duda el efecto sería similar al de un tsunami, con alturas impresionantes, Y hay muchas nunca vistas. diferencias. Y hay muchas diferencias de prevención por el lado chino, por el lado del Tíbet y por el lado de Nepal. Hay muchísimas diferencias. Por ejemplo, yo acabo de consultar datos sobre desaparecidos y víctimas y del lado chino, pues los datos son mucho más precisos. Del lado nepalí aún hay muchísimas dudas. Creo que desde el punto de vista de monitorización, por ejemplo, estaciones, lo que llamamos estaciones de aforo, que son estaciones de medida de caudal, el lado chino tiene múltiples, el lado nepalí prácticamente no tiene ninguna. Y desde el punto de vista de las víctimas, que creo que el evento va a ser catastrófico en cuanto al número de víctimas, yo creo que van a superar las 1000, sin ningún, vamos, muchísimo mayor de 1000 víctimas sin duda, ¿no? Pienso que aquí también tendremos diferencias del lado chino, seguramente los datos serán mucho más fiables que del lado nepalí. Y en cuanto a la prevención, ¿está China mejor preparado para este tipo de catástrofes? Yo, viendo las imágenes, creo que este tipo de catástrofes, esta catástrofe en concreto, es un hito comparativamente con todo lo que se ha visto hasta ahora. Es decir, yo creo que nadie estaba preparado para una masa de roca, lodo y agua de ese volumen. Y creo que eso puede ser una de las explicaciones del enorme número de víctimas, porque
ningún ser humano puede pensar que la altura del agua con este lodo mezclado va a ser tan alta en el valle. Incluso algunas de las personas que pensaban que estaban a salvo les llegó a alcanzar esta ola tan enorme, ¿no? Claro, las imágenes son brutales que nos han llegado desde Nepal y el Tíbet. Y después de una tragedia como esta, ¿qué otros peligros existen? ¿Hay riesgo de nuevos desprendimientos, inundaciones o deslizamientos de tierra? Hay una cosa muy importante a precisar en este caso. Tenemos que considerar que no había lluvias torrenciales previas. Es decir, fenómenos de este tipo normalmente vienen encadenados con unas lluvias torrenciales que son las que preceden a una catástrofe de este tipo. Es decir, los caudales de toda la red de drenaje, de toda la red de los ríos, crecen debido a unas lluvias previas. En este caso, no ha habido lluvias previas importantes, y el fenómeno es un desprendimiento debido, pues probablemente a cambios en las características del hielo en esa zona glaciar, probablemente fusión por encima de lo normal. Igual las temperaturas este año que estamos viendo, que son anómalamente altas, han podido influir en una fusión extraordinaria en la zona del glaciar, y estamos hablando a cotas de más de 5.000 metros. Por tanto, estamos hablando de volúmenes muy importantes. Pero podría ocurrir, no se sabe, pero dentro de los siguientes días o semanas, de que vuelva a colapsar otra parte de ese mismo glaciar o incluso otro glaciar. ¿Son más altas las probabilidades ahora? Y ahora mismo, a ver, cuando se inestabiliza una ladera en un punto concreto y se produce un desprendimiento rocoso, que ese es el origen de todo este fenómeno, el entorno próximo a donde se ha desestabilizado normalmente también está desestabilizado, no está estable y está lejos de estar en un estado de estabilidad, ¿no?, resiliente. Por tanto, sí que pudieran ocurrir algún fenómeno parecido en áreas colindantes a la zona en donde se ha producido el desprendimiento. Y en ese caso, ¿qué deberían hacer las autoridades para reducir el riesgo de un segundo desastre? Ahora mismo el consejo sería máxima precaución en el entorno del cauce fluvial, e incluso aconsejando el poner a salvaguarda a la población en zonas más altas de lo que sería recomendable en situaciones normales, de un caudal incluso de avenida, un caudal alto de avenida, porque en estas situaciones lógicamente estamos a salvo de que nos llegue una avalancha de rocas, lodo, agua como la que se ha producido en esta situación. Y a largo plazo, ¿qué es lo que se debería hacer para proteger a las comunidades que viven río abajo de glaciares, donde sea, en cualquier parte del mundo? A ver, en cualquier parte del mundo yo creo que lo esencial es tener, como decía al principio, tenemos ahora mismo herramientas para hacer un control en remoto. Hay múltiples satélites y múltiples sensores dentro de esos satélites que nos pueden permitir el conocer qué está pasando en la superficie del terreno. Es decir, podemos tener herramientas para medir la deformación del terreno que son muy sensibles, nos pueden dar modificaciones de deformaciones de 1 milímetro. Pues hay que utilizar esos métodos, hay que hacer un control específico en zonas más vulnerables, como las que estamos hablando, zonas montañosas, en donde hay acumulación de grandes cantidades de hielo, de grandes cantidades de agua, y que pueden producirse desprendimientos del terreno con masas muy considerables. Usted nos comentaba hace un rato que el año pasado en el año 2025, hubo una catástrofe similar, o sea, no de esa magnitud, pero que ya había ocurrido algo similar en esa zona. Me gustaría que hablemos de catástrofes similares, pero en otras partes del planeta. ¿Qué otros episodios nos puede contar? ¿A qué le recuerda esto? Hay en Sudamérica, en Ecuador, por ejemplo, yo he visto imágenes de avalanchas de este tipo en cauces fluviales, pero posteriores a lluvias torrenciales. Desde luego, a mí se me viene a la cabeza que en todas las zonas en donde hay acumulaciones de nieve importantes en alturas considerables, por ejemplo, los nevados en Sudamérica, en toda la cordillera andina, tenemos los picos de los volcanes, todos ellos tienen acumulaciones de hielo y de nieve muy importantes.
que con cambios de temperatura este hielo y nieve puede pasar a agua, y ya tenemos algún precedente de inundaciones que han llegado a sepultar por completo poblaciones en Colombia, en Perú, en Ecuador. Es decir, acumulaciones de hielo en cotas muy elevadas, bien por glaciar, bien porque son picos volcánicos que alcanzan los 4.500, 5.000 metros de altitud, son potenciales fuentes de que en un momento determinado lleguen a dar procesos de este tipo. ¿Y usted cree que el calentamiento global está jugando un rol en estas catástrofes? Hay una alteración climática, es evidente que hay una alteración climática, es evidente que los registros nos dan, sobre todo nos dan temperaturas muy altas o cambios de temperatura muy considerables en un corto espacio de tiempo. Es cierto que en el registro, considerando los últimos 600.000 años, podemos tener periodos más cálidos que el actual, pero lo que es realmente chocante es ver estos cambios, estos gradientes que nosotros llamamos los científicos, ¿no? Cambios de temperatura en un corto espacio de tiempo. Si echamos desde 1940 hasta la actualidad, el incremento de la temperatura media del planeta es evidente y puede alterar. Lógicamente estamos viendo que hay zonas de la Antártida o del Ártico que se están derritiendo, grandes volúmenes de hielo, y que pueden afectar. Sí, claro que sí. Muy interesante el análisis, su explicación, una catástrofe bastante inusual, y la verdad es que son imágenes devastadoras las que nos han llegado aquí a la redacción de Deutsche Welle. Muchísimas gracias, José Miguel Azañón Hernández, catedrático de Geodinámica desde Granada. Gracias por haberse conectado el día de hoy con nosotros, y a todos los que nos vieron, recuerden que también nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Subimos estas entrevistas también a X, a Facebook, a YouTube, a TikTok y también a todas las plataformas de podcast. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias.